Bienvenidos a Lo Hablamos en Pareja, el podcast de Rosy y Víctor. Yo soy Rosy. Yo soy Víctor, somos psicólogos sanitarios y estamos especializados en relaciones, trauma y apego. Y en este podcast vamos a hablar de vínculos, emociones y todo lo necesario para crear y consolidar relaciones seguras de pareja. Bueno, hoy en el episodio 1 vamos a entrar por un tema jamón, donde tenemos que cortar muchas cosas, que es la comunicación en pareja y cómo no morir en el intento. Exactamente. Y para eso vamos a estructurarlo un poco, ¿no? Y vamos a empezar hablando pues del valor de la comunicación y vamos a seguir hablando de qué formas podemos aprender a cuidar el vínculo durante la comunicación y durante los conflictos. Esto es uno de los temas más cotidianos de las parejas y sobre todo en terapia de pareja, ¿no? Oye, es que queremos hablar, es que no nos entendemos, es que lo intentamos, pero es que terminamos mal y eso nos hace luego no querer volver a hablar. Bueno, lo más importante para comenzar es una cosa muy básica, que es el valor de la comunicación está presente en las dos personas. Exactamente, porque muchas veces, aquí vienen dos partes, ¿no? Lo primero, que hayamos hablado de esto y que realmente hayamos llegado al consenso de que sí, de que para los dos es importante la comunicación y los dos queremos que la comunicación sea algo que forme parte de nuestra pareja. Y luego hay otra vertiente, ¿no? Que es que hayamos hablado de esto, pero que las acciones no nos den a entender esto. Pues, por ejemplo, que mi pareja sí que me haya dicho que para él es muy importante el valor de la comunicación, pero que cada vez que yo intento hablar con él, lo que recibo es un otra vez no, o siempre estás con los dramas, o siempre hay algún problema. Entonces, evidentemente, por mucho que mi pareja me esté diciendo que el valor de la comunicación es importante para él, yo no lo estoy percibiendo en sus acciones. Luego también hay que ver que culturalmente, también hay que hablar que las relaciones heterosexuales a los hombres, parte importante es que las emociones se nos han cuajado un poco o se nos han hecho ver como que discutir no sirve para nada si no tiene una solución, y las conversaciones emocionales de la pareja a veces no tienen solución. A veces tenemos que hablar de lo que necesitamos expresar, y lo vemos muchas veces que es que nuestras conversaciones no llegan a un punto en común rápidamente, o es que estamos hablando una hora, es que a lo mejor es necesario. Entonces tenemos que saber que de estas relaciones también heterosexuales o personas también muy evitativas, tenemos que acostumbrarnos a hablar las conversaciones incómodas. Y esto es algo que cuesta mucho a día de hoy. Desde luego. Sobre todo también porque, como bien estás tú diciendo, creo que, al menos yo también lo veo mucho en terapia de pareja, ¿no? Que es verdad que los hombres normalmente tienen más como, repito, cuando nos referimos a relaciones heterosexuales, ¿no? Pero los hombres tienen como más esta parte de intentar llegar a una solución y de intentar cumplir con el objetivo de, vale, pues ya se ha solucionado el problema. Y muchas veces las conversaciones que necesitamos tener como pareja para crear esa intimidad emocional, ¿no? Y sentirnos más cerca, no son conversaciones, como decía Víctor, que tengan que llegar a una solución. Es que a veces yo como mujer o como hombre, ¿no? Pero en este caso que estamos hablando un poco de estas diferencias, a lo mejor yo simplemente necesito quejarme, necesito expresarme, necesito comunicar una y otra vez cómo me he sentido, la herida que esto me ha tocado, y no para llegar a ninguna solución, porque a lo mejor en este tema en concreto no se puede llegar a una solución más que la próxima vez intenta no decirme esto. Pero el problema creo que es ese, ¿no? Que a veces una persona está intentando llegar a soluciones y la otra solo está intentando expresar emociones. Hay conversaciones más agradables y otras que son incómodas, pero tienen que serlo. Lo importante ver aquí es que no tenemos que llegar tan rápido a la solución, pero permanecer juntos en una situación que nos genera incomodidad y podemos estar bien, eso hace mucho. Y eso pasa principalmente, y por eso digo que generalmente nos pasa a los hombres o a personas evitativas, que es como, ya, pero ya se ha resuelto esto. En plan, es que no puedes seguir triste. ¿O por qué sigues triste si ya se ha resuelto? Yo os digo un caso personal mío. Bueno, cuando empecé con Rosy, que era joven inexperto y no tenía arruguicas, que ya las tengo, yo me acuerdo que un día pues fuimos a una cabaña y bueno, estábamos de buen rollo, pues lo típico para un hombre, ¿no? Estás de buen rollo siempre es bien. Y empezamos a hablar, estuvimos 3 horas y media hablando de un tema muy complicado que teníamos atascado. Y yo como que con el rintintín ese te dije luego, joder, me has traído aquí a hablar de un tema, como con rintintín, ¿no? Como sí, diciendo, hablar de algo conflictivo, ¿no? Y ahora me di cuenta que después de todas esas experiencias que hemos pasado, muchas veces te doy las gracias por traerme aquí a hablar. Porque creo que también elegir el momento, un espacio donde los dos estemos cómodos y sobre todo que no nos incomoden las situaciones incómodas, porque hay cosas desagradables, eso es un trabajo que obviamente hay que decir a todos que se hace. Porque como decíamos al principio, tenemos este valor. Oye, yo tenía este valor, pero al principio había que practicarlo, practicar asertividad, validación, pero quería construirlo. Entonces, lo primero, ¿tenemos el valor? Sí, vale. No nos sale la comunicación, no nos sale la conversación, vamos a aprender herramientas, ya sea por libros, por terapia. Y luego otra cosa muy importante antes de empezar la comunicación, las normas, que es algo fundamental.
Claro, lo que pasa que ahí, antes de a lo mejor entrar en lo que son las normas, ¿no?, de la comunicación o de los conflictos que vamos a tener en pareja, creo que también es importante que cuando hablamos de lo que es el valor, ¿no?, de si tenemos en común o no el valor de la comunicación, como decía antes, fijarnos no solo en que nos digamos sí, lo tenemos en común y sí, nos importa la comunicación, sino que las acciones acompañen a eso, pero que también es importante que no solo sea el si lo tengo, sino si lo quiero, ¿no? Porque a lo mejor lo que estábamos diciendo antes, y repito yo, sobre todo porque lo veo muchísimo en terapia de pareja, pero muchas veces el hombre a lo mejor no tiene el valor de la comunicación, pero sí quiere tenerlo. Sí. Entonces, eso creo que también es importante, porque es, vale, yo a lo mejor no lo tengo, o creo que lo tengo, pero durante la relación me di cuenta de que no lo tenía tanto como pensaba, pero podemos arreglarlo porque quiero tenerlo. Entonces, eso cuenta como tener el valor, ¿no? Que aunque al principio te cueste, sí que quieras trabajar en ello y quieras tenerlo, que es lo que comentabas tú que te pasaba, ¿no? De, pues, quiero tener mejor comunicación en la pareja, pero no me sale. Totalmente. Y a partir de ahí, creo que también, como decía, antes quizá de empezar las normas y sabiendo lo importante que es la comunicación y la validación, conocerme a mí y conocerte a ti. Que esto es algo súper importante. No hace falta que llevemos 7 años. Pero si yo me conozco a mí, te puedo decir, oye, pues mira, desde esa vulnerabilidad, me cuestan las comunicaciones, me cuestan las conversaciones y esta en concreto me cuesta más. Yo lo que tiendo es a irme. Si tú me conoces, quizá tú me vas a poder reforzar en las pequeñas conversaciones de, oye, que esto es importantísimo y lo comentaremos después. Reforzar, conversar. Reforzar no solo llegar a acuerdos, sino mantener el momento de escuchar. Reforzar el mirarnos a los ojos. Reforzar el sentirnos a gusto porque los dos hemos podido hablar. Esto es importantísimo. Claro, lo que pasa que también para llegar a ese punto, ¿no?, de conocernos el uno al otro, sobre todo de cara a lo que estábamos comentando, ¿no?, de comunicarnos y no morir en el intento, que al final es un poco el cómo cuido del vínculo o cómo cuidamos el uno del otro durante una comunicación o un conflicto de algo que nos está doliendo. Pero en cuanto a lo que decías de conocernos el uno al otro, creo que eso implica también otra cosa que es la vulnerabilidad, ¿no? De yo ser capaz de hablarte de mis heridas, hablarte de lo que me duele, hablarte de lo que me cuesta, y para hacer todo eso también necesito primero yo conocer esas cosas de mí, porque a veces no lo conozco y no lo puedo hacer, ¿no? A mí me pasa con alguna pareja que dice, pues yo pensaba que se me daba bien la comunicación hasta que conocí a mi pareja y me di cuenta de que no. Claro, me di cuenta de que no, ¿por qué? Pues me di cuenta de que no porque a lo mejor a mi pareja se le da mejor que a mí. Y yo hasta ese momento pensaba que sí. Entonces muchas veces el conocernos a nosotros mismos también viene por nuestra relación de pareja, porque relacionarnos es la manera en la que mejor nos aprendemos a conocer. Totalmente, pero como decimos siempre, la vulnerabilidad es un aspecto fundamental en una relación segura, que a veces no la tenemos y a veces, hay que decirlo, es que no es nuestra culpa. Muchas veces la no vulnerabilidad es una defensa que tenemos para no sentir rechazo, no sentir miedo. Si yo le explico a mis padres determinadas cosas y me han juzgado a una pareja y me ha dicho eres un desgraciado, o eres un pringao, o eres un friki, yo me voy a callar. Entonces a lo mejor no te voy a decir me da mucha inseguridad lo que tú me dices, quizá me voy a decir no, si a mí me da igual. Entonces claro, saber que la vulnerabilidad de un entorno seguro es fundamental pasa porque yo conozca mis partes feitas y tú conozcas las mías. Porque al final, como se dice, ¿no? El amor es saber lo que tú sepas. O sea, el amor es saber lo que a mí me duele y que tú no lo uses en mi contra. Y si yo te digo algo que me duele y tú en una conversación lo usas en mi contra, lo usas para sacármelo en cara, te ríes de él, yo la próxima vez me va a hacer tanto daño que no voy a poder sacarlo otra vez. Y esto es fundamental, que es lo que le decimos a la pareja muchas veces. Cuando alguien te sea vulnerable, agradécele ese espacio, toma esa herida con mucho cuidado, mímala, tómala en consideración. Sí, desde luego. Y luego que no podemos olvidarnos de que al final nuestra intención cuando nos comunicamos o cuando intentamos resolver algo es cuidar del vínculo, ¿no? Y al final cuando hablamos de cuidar del vínculo es vernos como si fuésemos, pues, Rosy, Víctor, ¿no? Y aquí en el medio tenemos a nuestra pareja, ¿no? A una plantita que tenemos que regar, que tenemos que cuidar, a la que tenemos que ponerle mucho mimo y muchas ganas, y esa plantita es la que tenemos que cuidar cuando nos hablamos. Entonces yo te tengo que hablar a ti teniendo en consideración y teniendo en cuenta que quiero cuidar de esta plantita y que quiero mimarla. Porque si yo te hablo a ti desde mi dolor, desde mi enfado y desde lo que yo tengo, no estoy pensando en la plantita, tampoco estoy pensando en ti, pero principalmente estoy dañando ese vínculo, ¿no? Por eso cuando tenemos una conversación, punto número 1, ¿tenemos el valor común? Vale, venga, vamos a hablar. Punto número 2, ¿puedo cuidar del vínculo?
Sobre todo el valor más de cara a elegir, ¿no? A nuestra pareja. También cuando estamos en un proceso, pues eso, de estar conociendo a una persona y a lo mejor pues no tenemos claro si tenemos esos valores en común, pues tener en consideración esto, que si yo tengo algo de lo que hablar o tengo algo que me duele, pues que yo me pueda sentar a hablarlo con esta persona, le cueste más o le cueste menos, pero que acepte esa comunicación, ¿no? Y que no la vea como algo de lo que huir. Y es importante ver los valores porque a veces estamos en terapia de pareja, Genaro y Juana, ¿no? Es que llevo 40 años con Genaro y es que no habla nada. Juana lleva 50 años, no ha hablado nada. A lo mejor tienes que ver que no es un valor que él quiera desarrollar, que muchas veces intentamos cambiar a los demás. Entonces, tú hablas las cosas, te gusta comunicarte cuando estás mal, o no es que te guste, sino aunque te incomoda, crees que es importante. ¿Quieres hacerlo? Por ahí empezamos. Ese es el valor número 1. Valor número 2. Vamos a hablar, estamos enfadados tú y yo. ¿Puedo cuidar del vínculo? Exacto. Y ahí entramos en la otra parte, ¿no? Que es vale, una vez que ya vemos que sí que tenemos este valor, que lo queremos trabajar, ¿en qué momentos podemos cuidar del vínculo y en qué momentos no podemos hacerlo? Es que a veces nos lanzamos a la piscina, yo llego, veo que te tocaba a ti recoger la cocina, llevas 7 días sin recoger, lo voy a soltar todo, me cago en 10, porque otra vez lo mismo, porque estás siempre igual, porque eres una vaga, quizá no es el momento, y saber elegir eso es un entrenamiento. O sea, obviamente en la escuela nos han educado para saber cuál es el Guadiana, el Tajo, el Guadalquivir, el 3,14 pi, pero no nos han enseñado gestión emocional. Y esto es muy importante porque las técnicas las aprendemos ahora. A veces nos pasa en terapia de pareja cuando enseñamos, por ejemplo, la asertividad, que la gente nos dice, yo eso no lo voy a decir, yo asertivo no soy porque yo no soy así. Claro, yo tampoco he aprendido o sea, no he nacido y me he montado en una bici. He aprendido primero con ruedines, de forma artificial, luego he aprendido. Todas estas herramientas emocionales que aprendemos, primero vienen por escucharlas, asimilarlas, practicarlas y luego ya las vamos automatizando. Y eso nos pasa mucho, ¿no? Que lo vemos como forzado. Es decir, que es como, claro, es que, por ejemplo, cuando tengo que validar o cuando tengo que hablar de una forma asertiva o es que tengo que forzarlo porque, claro, no me sale natural. Entonces siento como que no estoy siendo yo mismo y como que estoy siendo muy artificial, ¿no? Pero es que al principio, como tú dices, tengo que hacerlo de manera artificial. Claro. Entonces, en ese primer paso que yo entro a la cocina, veo que otro día que no he recogido, lo primero que tengo que decir es comunicar cómo me siento. Comunicar cómo me siento y luego ver si estoy preparado para cuidar del vínculo. Exacto, que sería algo así como, en lugar de gritar todo lo que se me pasa por la cabeza o de decir todo lo que siento ahora mismo desde el enfado máximo, ¿no? Desde una intensidad emocional del punto 10, pues decir, oye, ahora mismo estoy muy enfadado, voy a irme y luego en un rato hablamos, si quieres, de por qué estoy tan enfadado. Y que tampoco, obviamente ahora mismo estamos hablando tranquilos, pero si yo estoy enfadado y he visto eso, digo, Rosy, mira, me cabrea muchísimo ver esto. Me cabrea mucho ver la cocina, es el 8º día. Entonces, me voy a ir a andar porque creo que no estoy en condiciones y no va a ser bueno. Porque hay muchas veces que la otra pareja dice, no, yo quiero hablar ahora. Tenemos que avisar y esto es un límite importante también, que nos respeten este límite. Oye, ahora mismo no estoy para hablar, voy a ir a pasearme a Ivy y luego hablamos. Entonces, me regulo, que esto es importantísimo. Tú has dicho, si yo estoy en una escala donde esto es el 10 y donde esto es el 0, si yo estoy entre un 10 y un 8, no va a ser el momento para hablar. Y ese entrenamiento también es conocerme, saber cómo yo manejo la rabia, porque hay personas quizás que inhiben la rabia, que le cuesta mucho sacarla, y hay otras personas que conectamos de forma impulsiva. Entonces, estoy en ese punto, te lo comunico, estoy muy enfadado, voy a regularme, y luego ya en ventana de tolerancia, que sería entre un 4 y un 7, ahí es donde te puedo decir, igualmente cabreado, oye, Rosy, mira, le está dando una vuelta, comprendo, a lo mejor con una técnica asertiva, que quizás estás teniendo días muy duros, pero es que tampoco me lo has comunicado. Entonces yo llego, veo ruido visual y me cabrea mucho que los acuerdos que hayamos hecho no se hayan respetado. Totalmente, pero ahí, por ejemplo, sí estamos cuidando del vínculo. Es decir, sí estoy dando esos pasos hacia no echarle al vínculo como toda la ponzoña, por decirlo de alguna forma, que tengo dentro, ¿no? Y no estoy expulsando eso sin ningún tipo de filtro, sino que me estoy yendo, me estoy regulando, estoy pensando en lo que le quiero decir a mi pareja, y todo eso es filtrar la información, ¿no? Para que lo que yo le eche a mi plantita, ¿no? Como estábamos diciendo, pues sea agua limpia y no sea pues el agua que me he encontrado por ahí en la calle y que no sé ni si está limpia ni si está... Entonces, también va un poco de eso cuando hablamos de cuidar el vínculo. No es no decir lo que me pasa y que el vínculo sea siempre color de rosas y que todo sean florituras, sino cuidar del vínculo significa que aunque tengamos cosas negativas que decir, las digamos de una forma que no dañe al otro y de una forma que no dañe ese vínculo. Eso dentro de las emociones, obviamente, es algo que tenemos que saber. Las emociones desagradables nos aportan más información que las agradables. Si yo quiero hablar contigo, que me lo he pasado muy bien en Mallorca, lo único que nos está diciendo la felicidad, uy, qué bien me lo he pasado, qué caras más bonitas que hay. Pero la rabia, la ansiedad, la tristeza, la ira, nos está dando mucha información, qué no me gusta, qué quiero cambiar, qué necesito comunicarte. Entonces, enfadarnos y comunicarlo es algo maravilloso para el vínculo.
poder llegar a acuerdos donde yo sienta que tú me estás escuchando, que me puedas validar, incluso que en este momento de la cocina que estamos diciendo, Víctor, entiendo perfectamente que te duela, que es una técnica asertiva, validándome. Sé que a lo mejor hemos llegado a un acuerdo, disculpa, no me ha dado tiempo ni avisarte. Es decir, yo no tengo, muchas veces lo hablamos, ¿no? Validar no es dar la razón, pero empezar a comunicar cómo nos vamos sintiendo, empezar a estar en ese círculo sin salirnos, o si yo es que no quiero hablar más, o es que esto es una tontería, o sigue igual, creo que es una construcción de vínculo a diario, claro. Y luego también que entramos, cuando no cuidamos del vínculo, ¿no? Cuando hacemos eso de entro por la puerta y digo lo primero que se me pasa por la cabeza, o incluso cuando lo hacemos por WhatsApp o por llamada, ¿no? Y no nos damos ese tiempo de filtrar y de ver qué es lo que queremos decir, también entramos en esos ciclos que llamamos ataque-defensa, ¿no? Que al final es un poco, pues que, claro, yo entro por la puerta y lo primero que le digo a mi pareja no es hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y después de eso digo, me molesta ver la cocina. No, sino que directamente yo entro y lo primero que digo es que otra vez, es que siempre igual, es que no haces nada, es que no tienes en cuenta nada de lo que yo te he dicho. Entonces, ¿qué es eso? Al final es un ataque. Yo no estoy hablando desde cómo me siento yo, desde lo que a mí me ha dolido, desde por qué me molesta. Yo estoy hablando desde el ataque, desde el señalarte a ti como que tú no has hecho nada, como que tú no has tenido en cuenta nuestro acuerdo, cuando realmente yo todavía ahí ni siquiera te he preguntado por qué no has podido hacerlo. O sea, ni siquiera te he dado la oportunidad, ¿no?, de explicarte, oye, a lo mejor te ha pasado algo, has llegado tarde del trabajo, yo qué sé, lo que sea, pero no te lo he preguntado. Entonces no te he dado la oportunidad de explicarte y directamente ya te estoy atacando. Claro, ¿qué va a suceder en mi pareja si yo le ataco de primeras? Pues que no va a buscar decirme, ay, cariño, tienes razón, lo siento, es que no he podido tal. No, como se está sintiendo atacado, su primera reacción como persona humana, ¿no?, es defenderse. Entonces lo primero que va a hacer es responderme probablemente con otro ataque de, pero ¿y tú qué sabes lo que he tenido que hacer? ¿No tienes ni idea de si he podido o no he podido? ¿No me estás preguntando? Entonces ahí ya estamos entrando en un conflicto que solo va a escalar. El ping-pong es muy peligroso, yo lo digo siempre. En el momento que tú ya saques algo en cara, ya olvídate, es una piedra contra otra. Entonces, yo en este momento estoy preparado para eso. Que muchas veces la regulación emocional, tenemos que empezar por la regulación emocional propia. Luego también aprenderemos a regularnos en pareja, claro. Y luego que hay también en eso que decías del ping-pong, ¿no? Que también muchas veces lo que decíamos, si yo me siento atacado, voy a buscar defenderme de cualquier forma. Y si no me puedo defender desde lo actual, da igual, voy a buscar en el pasado. Y voy a decirte, pues tú también ayer te dejaste eso sin hacer y yo no te he dicho nada y yo no... Y entonces ahí ya entramos en un bucle sin fin y eso sí que es no cuidar de la plantita y no cuidar del vínculo. Esto pasa muchísimo. Cuando a ti te molesta algo y yo me he callado antes de 5 días anteriores... Que te has callado por tu propia decisión. Así mismo, ¿no? El otro día te dejaste unas bragas tiradas por ahí. Pues eso pasó hace 4 meses y no me dijiste encima que te molestabas ya, pero como la ira está tan arriba, la ira busca... Claro, porque te has sentido atacado. Claro, pero la ira busca venganza. Mediante esto no injusticia, busco venganza. Entonces, también es muy importante lo que decíamos de las técnicas de regulación emocional para saber, ahora mismo ella se ha quejado de algo. Vamos a trabajar o vamos a validar eso, vamos a hablar eso y luego entonces hablaremos lo mío. Pero muchas veces, y es importante decirlo, a veces vamos a la guerra con tenedores. Y esto no es posible. No es posible. A una guerra habrá que ir con herramientas buenas, ¿no? Bueno, para no hablar un conflicto bélico. Sí. No puedo construir un edificio con tenedores de plástico. Tendré que saber que tengo que coger una pica, tendré que saber que tengo que coger una hormigonera y para eso hay que estudiar. A estudiar y aprender. Y a día de hoy, por suerte, tenemos algo que quizás nuestros padres o nuestros abuelos no tenían. Que muchas veces no entendemos a nuestros abuelos, pero dile tú a mi abuelo Paco que hace 60 años fuera asertivo. O dile a mi abuelo Paco que validara. No se podía. Ahora mismo totalmente. Son herramientas nuevas, exacto. Y también lo que decía del ciclo ataque-defensa, ¿no? Que al final si lo que buscamos es cortar ese ciclo para poder cuidar del vínculo, pues es importante que hablemos, como decía Víctor, de cómo me estoy sintiendo yo. No desde el ataque y desde el tú no has hecho esto o tú no has tenido en cuenta, porque al final ahí estoy dando por hecho cosas que no sé, ¿no? Entonces hablar mejor de, a mí me molesta mucho llegar y ver la cocina sin recoger. Y de nuevo, eso es algo que al principio nos va a parecer más artificial, ¿no? Claro. Pero que luego nos acostumbraremos y nos saldrá solo el hablar más desde el cómo me siento yo que desde lo que tú has hecho mal. Totalmente. Y ahí también quería decir que viene como muy a coalición el tema de los valores, ¿no? De, claro, si yo llego y veo que mi pareja no ha recogido nada y yo sé que mi pareja, por los valores que tiene y porque le he elegido en base a esos valores, es una persona que tiene en cuenta nuestros acuerdos y que me tiene en cuenta, pues va a ser mucho más probable que si no ha recogido ha sido porque le ha pasado algo o porque ha tenido algún contratiempo, que porque no me tenga en cuenta, que porque yo le dé igual, que porque no le importen nuestros acuerdos. Entonces también cuando hablamos desde esa desregulación, ¿no? Y desde el
Sí, desde el no cuidar el vínculo es porque no estamos teniendo en cuenta esos valores por los que hemos elegido a nuestra pareja. Totalmente. Si yo tengo en cuenta esos valores, no voy a decirte que es que no me tienes nunca en cuenta, que no haces nada, que... No, porque voy a decir, a ver, ¿qué le ha podido pasar a mi pareja? Si yo ya sé que mi pareja no es así y que no tiene esos valores, algo le habrá pasado para no haber recogido. Totalmente. Hay una cosa de la que dices que quiero remarcarla, es muy importante. No es lo mismo llegar y decir, eres un guarro, porque estás hablando con otra tía, que decir, oye, tengo la sensación o me siento inseguro últimamente porque... Porque cuando yo ataco directamente y te digo guarro, o te digo tonto, o te digo cerdo, o te digo tal, ya se ha acabado. Ya se ha acabado porque al final biológicamente nosotros vamos a estar en lucha o huida. Eso es así. Muchas veces son nuestros automatismos, muchas veces más los que rigen nuestra comunicación que nuestras técnicas realmente de regulación. Entonces, ¿cómo yo llego a ese punto? Practicando mucho. La comunicación hay que practicarla mucho y hay que cagarla. Ahora, con unas normas, que esto es lo que estábamos hablando al principio. Yo tengo que tener unas normas principales, que será no faltas de respeto, importante, no insultos o no gritos. Si llegamos a ese punto, la conversación se ha acabado. Y no solo es importante respetar no insultos, sino el límite de se acaba ya la conversación, en plan, ya no seguimos hablando. Y sobre todo que una vez que ya aviso, ¿no? Es decir, si yo ya te digo, oye, por cómo está ahora mismo la conversación, no quiero seguir hablando, si mi pareja sigue hablando, yo ya me callo. Es decir, yo ya tengo derecho a callarme, claro, a irme, porque al final yo ya he avisado de que ya no quiero seguir hablando. Entonces también es importante ahí no volver a meterme en ese bucle de volver a contestar o volver a decir o... Porque al final todos tenemos un límite y si llegamos a ese límite vamos a acabar respondiendo. Es que eso es importantísimo lo que dices. No es lo mismo que yo me enfade y te diga, me piro. Exacto. O que yo me enfade y te diga, fuera. Que yo diga, oye cielo, mira, me he sentido muy atacado ahora mismo. Y ahora mismo lo estoy haciendo artificial. Pero yo te digo, oye cielo, mira, esa palabra yo no puedo con ella, ¿vale? Entonces estoy muy enfadado, si te parece yo ahora mismo no quiero hablar. Ya tú me puedes decir, oye, pues yo sí quiero seguir hablando. Y digo, ya, pero es que va a ser peor porque estoy muy enfadado. Déjame 20 minutos, que me duche con agua calentica, pero ahora mismo no es el momento. Eso no es lo mismo que coger y pirarme. Exacto. Entonces, si dentro de las normas que hemos puesto está no faltas de respeto, no grito y llegamos a ese punto, eso es algo acordado entre los dos. A lo mejor en tu nivel emocional que estás al 10, que me quieres matar, me quieres agarrar del cuello, me quieres morder, a lo mejor no puedes verlo. Pero yo estoy poniendo encima de la mesa algo que la pareja ha trabajado, que es un acuerdo. Exacto, y eso es cuidar del vínculo. Es decir, al final cuidar del vínculo, aparte de lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? De ver si estoy en un momento en el que puedo cuidar del vínculo, porque estoy regulado, porque estoy en ese 4-7 que decía Víctor, en cuanto a esa ventana de tolerancia, ¿no? Y si veo que estoy ahí, pues puedo hablar, pero luego la otra forma de cuidar el vínculo también es esta, ¿no? El, oye, si veo que no es el momento, o yo pensaba que era el momento, pero tú has dicho algo que me ha dolido mucho, y entonces para mí ya ha dejado de ser el momento, lo comunico y paramos esta conversación. Y eso es cuidar el vínculo, porque estamos cuidando que en ese momento no nos destrocemos el uno al otro. Porque si en ese momento hablamos, no va a haber nada bueno, porque al final ahí somos pura emoción, no estamos razonando, no estamos hablando de cómo nos sentimos, estamos en lucha, estamos en ataque y defensa, ¿no? Y desde ahí no va a salir nada bueno. Y en una conversación obviamente difícil, hay conversaciones que hay que repetirlas 10 veces. Y hay momentos donde yo estoy en una ventana de tolerancia donde puedo hablar contigo. Es decir, ventana de tolerancia sería un punto donde yo puedo estar con mi emoción sin que me domine, pero con mi razón también. Pues esto me molesta, pero entiendo. Hay veces que voy a tener que decir, oye, no puedo seguir con la conversación, hablamos después de 20 minutos. Y a lo mejor voy a ver que vuelvo a hablar contigo, estoy bien, y vuelvo a subir. Pero comunicarlo a mi pareja para que entienda cómo estoy yendo. Y que en esos momentos donde me hiperactivo o me hipoactivo, que también esto es importante cuando desconecto, también poder comunicarlo. Eso es lo que va haciendo un paso firme a la pareja. Ir viendo cómo bailamos los dos con una canción. Ir viendo que a ti a lo mejor este tipo de tema te cuesta más, por lo tanto yo quizá te puedo reforzar. El oye, gracias porque sé que esto te cuesta. Pero el ir conociéndonos individualmente y como pareja es fundamental para este tipo de conversaciones. Totalmente. Y luego también ahí ver un poco cómo nos regulamos cada uno, ¿no? Es decir, a lo mejor yo sé que tú cuando estás muy enfadado necesitas para regularte irte a dar una vuelta o parar la conversación, y a lo mejor tú sabes que yo lo que necesito para regularme es seguir hablando, ¿vale? Pues tenemos que llegar a un acuerdo de, oye, pues yo ahora mismo no puedo hablar, si te parece dame 10 minutos y en 10 minutos hablamos, ¿no? Para que podamos hacer algo que dentro de lo que cabe nos ayude de nuevo a cuidar de esa plantita, pero pues obviamente siempre vamos a tener que llegar a un acuerdo que no va a ser ni perfecto para ti ni perfecto para mí, porque somos distintos. Ahí está la clave, y como decimos siempre, si el problema no es discutir, no es tener conflictos, el problema es cómo los tenemos y cómo los resolvemos. Tener conflictos es una de las partes más maravillosas
de la pareja, porque cuanto más resolvamos, más habilidades y resolución de conflictos vamos a tener juntos. Y más nos conocemos, porque más sabemos las cosas que le duelen al otro, cómo le duelen, qué cosas tenemos que ir mejorando o puliendo para que los conflictos cada vez sean más constructivos y menos destructivos, ¿no? A mí me pasa mucho en terapia de pareja, no sé si a ti te sucede, que a lo mejor tengo una pareja, pues oye, todo bien, nunca discutimos, no sé qué, no sé cuánto, y cuando enseñas a validar a la persona, descubre que quizá tiene mucha rabia acumulada de cosas que no le ha dicho, o tristeza de cosas que han sucedido. Entonces, cuando propone a la pareja, oye, mira, esto me molestó o esto me molesta, viene él, joder, que te estás enfadando todo el día, o es que ahora todo te molesta. Entonces, creo que también es importante lo que decíamos de poder hablar para saber que a mi pareja le moleste algo. El problema no es lo que siente, es cómo lo expresa, que esto lo hablamos mucho. Sentir, podemos sentir de todo, y nosotros no somos responsables. Si yo un día siento tristeza, no puedo decir, uy, cancelo esto, es todo para ti. Lo siento. Ahora, ¿cómo lo expreso? Si yo siento rabia y te lo comunico, bien. Si yo siento rabia y te grito, o si yo siento rabia y te hago sentir responsable, eso es lo que no podemos permitir en una relación. Claro que ahí entra la parte de la validación, ¿no? De qué estamos validando. Al final no es lo mismo validar una emoción, que es algo que tenemos que validar siempre, porque todas las emociones son válidas y todas las personas tienen derecho a sentir las emociones que sienten. Y no solo derecho, sino que tampoco las están eligiendo, ¿no? Las están sintiendo por algo, porque esa emoción está cumpliendo una función. Pero tener cuidado con no validar la conducta, ¿no? De, oye, no, es que yo te he gritado porque estaba enfadada. Ya, pero que estés enfadada no es motivo para gritarme, ¿no? Tú puedes decirme que estás enfadada sin gritarme. Entonces yo puedo validar que estés enfadada, pero no tengo que validar que me estés gritando. Claro, por lo tanto, yo entiendo que estés enfadada, pero con ese tono yo no quiero hablar. O yo entiendo que estés enfadada, pero a mí no me gusta que me digas que yo soy el culpable. Entonces te pido por favor, y a partir de ahí ya podemos empezar. Es un principio. Entonces, a darle forma. Claro, entonces lo que decíamos de bailar es que tenemos que practicar mucho. Y hay veces que nos vamos a herir. Y esta es una de las partes más importantes, que es cómo reparamos una herida. Claro, porque ahí a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Quiero decir, o sea, evidentemente como pareja, pues no siempre lo hacemos perfecto, no siempre nos validamos en el momento en el que lo necesitamos o cómo lo necesitamos, y entonces pues muchas veces a lo mejor pues yo justo necesitaba una validación que tú en ese momento no me puedes dar porque tú estás hablando de algo que te ha dolido a ti, o porque tú también en ese momento pues no estás regulado o no estás preparado para validarlo, y yo igual sí que necesitaba esa validación y para mí era muy importante, ¿no? Y eso me hiere. Entonces al final ahí en lo que estás comentando, que está la reparación, de que yo luego pues pueda decirte, oye cariño, pues lo siento, en este caso tú, que me puedas decir, oye cariño, pues lo siento, en este momento no te he podido validar porque yo no me siento ahora mismo listo para hacerlo, si te parece déjame que se me pase un poco y luego volvemos a la conversación e intento entender qué es lo que te ha pasado y cómo te sentías. Claro. Y luego que lo de reparar tiene un fin. Exacto. Que hay mucha gente que dice, ya, pero te he pedido perdón. ¿Cuántas veces me has pedido perdón? Y depende de lo que estemos reparando. Claro, es que no es lo mismo, oye, eleva el tono un poco, que cada vez que hablamos te llamo subnormal. O te llamo, es que contigo no se puede estar porque mira lo que hablan tus amigas de ti. Pero luego te digo que te quiero mucho. Claro, y luego te digo, perdón, claro, he reparado la herida. No, es que reparar, hay que tener cuidado con lo que se permite reparar. Yo te puedo perdonar que tú me hayas gritado porque sé que algo que en tu casa se hacía, comprendo tu historia, pero yo no puedo perdonar que me estés faltando el respeto cada semana, que me estés dando donde me duele, que yo te haya dicho lo que me duele y lo estés utilizando, hasta un punto, claro. Claro, reparar implica recordar. Es decir, si yo reparo, pero después no recuerdo lo que le ha dolido a mi pareja, realmente no estoy mostrando interés, ¿no? Y no estoy sintiendo ni curiosidad, ni me estoy esforzando por no decir las cosas que le duelen a mi pareja. Entonces, esa reparación, ¿hasta cuándo? Ahí es donde hablábamos que el amor es saber lo que te duele y no utilizarlo en tu contra. Exacto. Y esto es importantísimo porque es saber verdad, lo que le duele a mi pareja. Claro, es verdad que en este caso lo que decía es que a veces nos cuesta, vuelvo a los hombres, no quiero centrar esto, pero claro, al ser tú y yo... Sí. Los hombres nos regulamos por objetivos. Si yo llego a casa y recojo check, ya estoy bien. Si yo hablo contigo y soluciono el conflicto, bien. Las mujeres reguláis más por lo social. Necesitáis hablar por las emociones, de cómo sentís. Entonces, también tenemos que llegar a entendernos desde ahí. Que la biología también es muy importante. A mí me va a costar más, esto es un hecho, poder hablar durante muchísimo tiempo de las emociones. Y me va a resultar mucho más beneficioso solucionar cosas. Yo eso ya lo sé. Si sé eso, puedo trabajar en contra de esta tendencia, que es, vale, me gusta solucionar, pero también tengo que entrenarme en escuchar una emoción, en que no necesariamente esté resuelto, en que se haya podido resolver ayer, pero que hoy ella siga triste. Y eso es fundamental. Y por mi parte, ¿no? Aunque yo quiera también, evidentemente, llegar a una solución y a un acuerdo en común para solucionar el conflicto,
antes de llegar a esa solución, necesito pasar por una fase de sentir que mis emociones han sido escuchadas, que han sido vistas, que he podido entender las tuyas, que tú me has comunicado las tuyas, que creo que esa es otra parte importante, ¿no? Al final también, a veces yo creo que como mujeres, y repito, lo estamos centrando un poco más en esto porque al final somos una pareja heterosexual, ¿no? Pero que en este caso como mujeres, cuando estamos con hombres, es como que muchas veces estamos esperando a que nos comuniquéis vuestras emociones y nos cansamos de hacer un monólogo. Espera, es como, claro, pero por en eso, el autobús. ¿no? Que es como, vale, yo estoy expresando mis emociones y a lo mejor tú incluso estás haciendo el esfuerzo de validarlas, pero ¿cómo te sientes tú? Claro, pero es que las investigaciones nos dicen que una relación segura no existe sin la identificación, sin la expresión. Entonces, si yo no aprendo a expresar emociones y a regularlas, no hay un vínculo seguro, porque yo voy a saber cómo estás tú, pero tú nunca vas a saber de mí cómo estoy o cómo me siento. Exacto. Entonces, ¿cómo estamos bailando? ¿Con un solo pie? No se puede. Por eso te decía que conocer, que aunque a mí me cueste, que yo pueda ir aprendiendo herramientas sobre mi mundo emocional, a identificar emociones. Porque tú a un hombre le preguntas cómo está y es o bien o mal. Ya está, no hay más. Que no a todos los hombres, ¿no? Pero No bueno, a la todos los mayoría. hombres, pero sí, bueno, perdona que a lo mejor estoy hablando muy por mi círculo, ¿no? ¿Estoy bien o Sí. estoy mal? Pero también profundizar en que identificar que a lo mejor no estoy mal, sino que quizás estoy triste, estoy apenado o a lo mejor me siento abandonado. Todo esto, que tú lo puedas recibir, que tú me puedas mostrar que esas emociones están seguras y que me ayudes simplemente a hablarlo, eso no es un paso, eso es un paso de gigante para la pareja. Claro, lo que pasa es que creo que muchas veces a lo mejor nos cuesta tener esa paciencia, ¿no? Me refiero a esa paciencia de, claro, tú estás en parvulitos con las emociones y yo soy catedrática de emociones. Entonces, para mí es como que a lo mejor me resulta muy sencillo ver que, oye, que esto te está dando vergüenza y que no pasa nada, y que tú no lo veas o que tú no sepas comunicarlo me puede frustrar. Pero porque muchas veces sucede que las emociones son un poco como los estilos de decoración. La mía es minimalista y la tuya es barroca. ¿Hay algo que sea mejor que el otro? No. Pero tenemos que combinar nuestras habitaciones para que a mí no me moleste la cantidad ni a ti la deficiencia. ¿Cómo hacemos eso? Hablando. Oye, pues yo a lo mejor siento tristeza y pena. Ya está, vamos a hablar de esa. Vamos a empezar por, oye, me siento triste por eso. Y que tú, que sabes que a mí me cuesta, que puedas reforzar eso. Y que yo, que quizás sepa que tú intensificas mucho tus emociones, que puedas hablar de ellas desde un punto regulado, yo te puedo decir, oye, te agradezco mucho porque que me hayas dicho esto, que yo te he podido validar, reforzar todo el rato la conversación para ir construyendo juntos, eso es un cañón. Y repetimos que esto no son todos los casos de mujeres y hombres, ¿no? Es verdad que nosotros, al menos en terapia de pareja, sí que es lo más común y lo más habitual, y nosotros, de nuevo, como pareja heterosexual, pues también ha sido esto lo más común, ¿no? Que yo, a nivel emocional, pues necesite más de lo que a lo mejor tú necesitabas o de lo que tú eras capaz de ver, ¿no? Hasta que, evidentemente, has tenido todo ese aprendizaje y has podido llegar a otro punto, pero, bueno, que también quería dejar esto claro, que esto no tiene por qué pasar en todos los hombres y en todas las mujeres. Y que no sé si te ha pasado que yo las últimas terapias de pareja, sobre todo a los jovencitos, bueno, jovencito, que ya me hablo yo, a ver, que yo soy joven, ¿sabes? Pero que gente de nueva generación, bueno, gente de nuevas generaciones hasta 30 y pico, vienen ya muy cambiados, ¿eh? Sí. Han leído, ya hablan de emociones, no, incluso con pareja el primer día dice yo he validado, y esto es algo maravilloso, porque tenemos que entender cada generación, lo que decíamos, Genaro hace 50 años no podía validar, pero no hay que justificar el daño que ha podido causar, pues a lo mejor en su mujer que no la ha escuchado. O al menos ya se le da importancia, ¿no? Efectivamente, ahora tenemos las herramientas, ahora podemos aprender a comunicar, pero aprender a comunicar, igual que aprender a bailar o montar en bici, es lo que hemos dicho, aprender, practicar, asimilar y luego automatizar poco a poco. Pero sin herramientas, yo te diría que a día de hoy no es posible tener un vínculo seguro. No, yo es que soy así. Si no te gusta cómo hablo, pues cosa tuya. Pero vamos a ver, José Luis, si tú hablas de forma pasivo-agresiva, si tú no expresas emociones, ¿cómo tú y yo vamos a resolver un conflicto? Es lo típico que dice, es que hablamos y hablamos y damos vueltas sobre lo mismo. O es que nunca llegamos a un punto en común, claro. Porque tú expresas tu emoción, yo me cierro, yo intento resolver una cosa, tú no necesitas que lo resuelvas, sino escucharte, así podemos estar toda la vida. Y eso sumado al ataque-defensa, ¿no? De yo te ataco, tú te defiendes y me atacas, y yo me defiendo y te ataco, pues al final entramos en esos bucles de los que nos cuesta tanto salir y donde le hacemos tanto daño al vínculo. Y en contra de esos ataques-defensa está el círculo de reciprocidad, que es lo que hemos dicho antes de una cosa buena que hago a mi pareja me lo devuelve, yo se lo devuelvo, ella me lo devuelve y vamos fusionando. Entonces, cuando yo expreso algo que tú sabes que me duele o que me ha molestado, que tú digas, oye, pues muchas gracias porque me he sentido escuchada, tú también me has podido decir, ya yo noto, uy, me está escuchando, uy, pues ha ido bien. Ahí a mí me dan más ganas quizá de volver a contarte algo. Y cuando tú estás viendo que yo me estoy abriendo y que para mí eres importante, a ti te dan ganas de quizás, si tú sabes que a mí me gustan más los objetivos, puedes decir, pues mira, hoy, que a él le gusta por las mañanas, vamos a, yo qué sé, a limpiar la casa por la mañana, que a Víctor le gusta por la mañana que la casa esté recogida. Entonces, ese círculo
también es importante, y cómo lo creamos, de nuevo lo mismo. Yo me conozco a Rosy, pero como pareja también se crea un nuevo mundo. Totalmente, y al final ese círculo justo es como lo contrario al otro círculo que decíamos de ataque-defensa, ¿no? Que al final es un círculo que también en psicología llamamos de coerción negativa, que es justo esa parte que decíamos de yo hago algo, mi pareja, o sea, hago algo negativo para mi pareja interpreta que lo hago con una mala intención de que no la he tenido en cuenta o que no la quiero o que no pienso en ella, y a raíz de ahí pues ella también tiene menos ganas de hacer algo positivo, con lo cual hace algo negativo. Y así vamos como... El ataque y defensa entraría ahí rapidísimo, ¿no? ¿Tú me has llamado vago? Perra. ¿Tú me has llamado perro? Sí, pues tú eres un mierda. Así vamos. O vamos, no nos tenemos que ir a los insultos. O lo que decíamos de ir... Claro, sin irnos a los insultos, lo que decíamos de ir sacando cosas del pasado, así, ¿no? De pues tú hiciste esto, pues tú tal, pues... Y luego también que ahí es cuando la comunicación entra en un punto muerto, ¿no? Que es cuando vamos pasando de un tema a otro y de un tema a otro y de un tema a otro sin resolver ninguno. Claro. Y sin pararnos a ver cómo nos sentimos en ninguno de esos temas. Y por eso hablamos que el tiempo de calidad es tan importante. Porque ¿cómo nos va a apetecer estar con nuestra pareja si no hablamos de temas emocionales, si no resolvemos conflictos? Claro, pero por eso quizá también como que incluso es más importante la comunicación y sentirnos a gusto en esa comunicación y en esos espacios de intimidad y de vulnerabilidad para querer tener más tiempo de calidad. Es que sin una buena comunicación es muy difícil que el tiempo de calidad se disfrute. Totalmente. Porque si yo he sentido que no me has escuchado, que no me has validado, que no llevamos acuerdo, ¿con qué cara te miro yo para tomarnos un café? Tú diciendo, esta tía me ha llamado vago el viernes, el sábado no resolvimos nada, estamos siempre con lo mismo. ¿Cómo a mí me va a apetecer quizá hablar de las vacaciones? O cómo quizá me va a apetecer hablar de cómo hemos sido tú y yo en el pasado. Y ahí también entra lo que estábamos diciendo al principio, que creo que es por lo que empieza todo, ¿no? Y que volvemos un poco a ese punto de partida, que es que tengamos en común el valor de la comunicación. Porque si no tenemos en común ese valor, a lo mejor yo me voy a sentir súper incómoda en ese tiempo de calidad o incluso en una intimidad más pasional, ¿no? Y más de pareja, por decirlo así, porque no sé si en podcast se puede decir de otra forma, pero en cuanto a esa intimidad, ¿no? Claro, no me va a apetecer porque a lo mejor yo no me estoy sintiendo escuchada y validada, pero es que si no tenemos en común ese valor, no me voy a sentir escuchada y validada nunca. Con lo cual, ese tiempo de calidad, tanto íntimo como de otro tipo de tiempo de calidad, nunca va a ser bueno para mí ni para la pareja. Porque hay un valor que para mí es fundamental que mi pareja no tiene o no quiere desarrollar. Totalmente. Y luego ya para ir terminando, hay una cosa que quería hablar con eso que has dicho de los valores que también no hemos comunicado, aunque sea muy famoso, ¿no? Que es la responsabilidad afectiva. Que es, si yo sé que esto te duele y decido utilizarlo, yo estoy siendo irresponsable, no estoy cuidando del vínculo. Que viene un poco hacia la parte de la reparación, ¿no? Efectivamente, yo creo que la responsabilidad afectiva, igual que la validación, igual que la asertividad, son puntos fundamentales. Así que, si hemos terminado, yo creo que ha sido completico para ser el primero. Yo creo que sí. Vamos a preparar las notas del móvil o preparar un estuche o un cuaderno, lo que queráis, que vamos a dar un resumen de lo que hemos visto. Bueno, pasando un poco a lo que son las conclusiones, ¿no? Del capítulo, yo creo que empezaría por lo que hemos comentado del valor, ¿no? De plantearnos si tenemos este valor en común con nuestra pareja o con la persona que estamos conociendo y que queremos que sea nuestra pareja a lo mejor en un futuro próximo. Y a raíz de ahí, pues que veamos qué otras herramientas tenemos sobre la mesa para poder comunicarnos sin morir en el intento y poder cuidar del vínculo a través de esa comunicación, ¿no? Y ahí, pues no sé si tú quieres comentar alguna. ¿Tenemos un valor común? Sí. A partir de ahí podemos aprender herramientas. Una de ellas sería la asertividad, que serían técnicas. Otra de ellas sería la regulación emocional, que habría que ver de lo que hemos hablado, en qué nivel estoy, si estoy preparado para cuidar el vínculo y si puedo ser responsable en relación a lo que quiero comunicar. Es decir, ¿estoy utilizando la responsabilidad afectiva? Sobre todo ahí, dentro de esa parte de regulación, ¿no? Yo creo que lo primero sería, como decía Víctor, darnos ese mínimo espacio de pensar, ¿puedo ahora mismo cuidar del vínculo? ¿Puedo ahora mismo hablar con mi pareja y respetar las cosas que le duelen? Es decir, no hacerlas. Si puedo hacerlo, puedo continuar con la conversación y puedo intentar tener una comunicación gracias a la otra parte, ¿no? Que sería la asertividad y la validación. Y si veo que no estoy en ese momento, pues entonces tendré que poder solicitar un espacio de, oye cariño, ahora mismo no puedo hablar, estoy muy enfadada, me pasa esto, lo que sea, pero necesito un espacio para luego retomar la conversación, ¿no? Y que luego, por supuesto, retomemos la conversación, que eso es fundamental, que no sea un no quiero hablar y no se vuelve a hablar del tema. Y luego, como último punto que tenía aquí apuntado, el modo equipo. Eso es. Huir del modo ataque-defensa, es decir, yo no te digo vago, sino tengo la sensación de que esto lleva varios días, es decir, yo tengo la sensación y empezamos a construir. No interpreto, primero pregunto. No es cacho vago, has estado viendo el fútbol, sino, cariño, ¿esto por qué no está recogido? ¿Qué ha pasado?
Y ahí de nuevo recordarnos los valores, ¿no? De oye, si tengo en cuenta que he elegido a mi pareja por unos valores, voy a interpretar que si esto no lo ha hecho ha sido por algo bueno y no por algo malo, ¿no? Porque a veces ya entramos directamente en esa batalla de no, es que seguro que ha estado viendo el fútbol, no lo sé. Totalmente. Yo, para terminar, ya hemos terminado el resumen, quería comentar algo que me fijo mucho, que es cuando empecé a hablar contigo, cuando hablaba me costaba mucho mirarte a los ojos, de un tema desagradable. Siempre estaba como medio avergonzado, con ansiedad de venga, vamos a resolver esto ya. Ahora me di cuenta que cuando hablo contigo de un tema desagradable o que me molesta, soy capaz de mirarte a los ojos, de conectar contigo, y eso es un proceso. Y eso es importantísimo, sentir que cuando estás hablando de algo desagradable te puedes desnudar delante de la otra persona, que la otra persona está mirando por ti, y eso es una cuestión de práctica, desde luego. Sobre todo. Y de nuevo también esto, ¿no? Que si queremos aprender, como decía antes Víctor, a bailar, ¿no? O si queremos aprender a cuidar de esta plantita que tenemos como pareja, o ir regando las semillas para que esto pueda llegar a ser una relación de pareja, si estamos conociendo a alguien y no tenemos todavía como tal una pareja, creo que lo fundamental es que sepamos que eso conlleva esfuerzo y trabajo, ¿no? Totalmente. ¿Algo más que decir? Del día a día. ¿Algo más que decir? Nada más. Pues yo, mi amor, te quería dar las gracias porque el primer podcast, yo siempre he dicho que a la persona que más admiro como psicóloga eres tú, poder estar aquí unos raticos. Yo también a ti. Hablando de algo que nos gusta tanto como es la pareja. Te doy las gracias por este primer episodio. Pues sí, ojalá os haya gustado este primer capítulo y nada, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Adiós.